Hola familia, estamos aquí para compartir acerca de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Samuel Meléndez Gutiérrez, sin gusto estar contigo. Estamos en el día número 354 de la lectura de la palabra de Dios. En este día vamos a compartir de la segunda carta de Pedro, capítulo 1 al 3, de la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4 al 5, y el libro de los Proverbios, capítulo 30, versículos del 17 al 19. Vamos a preparar nuestra sala de escritura para continuar la lectura de la palabra de Dios. También vamos a preparar nuestro corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. De la segunda carta de Pedro, capítulo 1. Saludo. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a cuanto en virtud de la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, han obtenido una fe de tanto valor como la nuestra. Que la gracia y la paz abunden en ustedes por el conocimiento de Dios y de Jesús, el Señor nuestro. Exhortación a consolidar la vocación recibida. Dios, con su poder y mediante el conocimiento de aquel que no se llamó con su propia gloria y poder, nos ha otorgado todo lo necesario para la vida y la religión, y también nos ha otorgado valiosa y sublime promesa, para que, evitando la corrupción que las pasiones han introducido en el mundo, se hagan partícipe de la naturaleza divina. Por eso mismo pongan todo su empeño en unir a su fe una vida honrada, a la vida honrada el conocimiento, al conocimiento el dominio de sí mismo, el dominio de sí mismo la paciencia, a la paciencia la religiosidad sincera, la religiosidad sincera al aprecio fraterno, y al aprecio fraterno el amor. Pues si poseen abundancia todas estas cosas, no quedarán inactivos ni estériles en el orden al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Quien no tiene esas cosas es un miope, que apenas ve y se vea olvidado de que ha sido liberado de su antiguo pecado. Por tanto, hermanos, esfuércense más y más en consolidar su vocación y elección. Así lo hacen así, no fracasarán, y se le concederá con generosidad entrar en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recuerdo de la enseñanza de Cristo y los profetas. Por tanto, siempre les recordaré estas cosas, aunque ya lo sepan y estén afianzados en la verdad que ahora poseen. Pienso que es mi deber, mientras viva en este mundo, mantenerlos alerta con mis consejos, pues sé que dentro de poco, según me lo han manifestado nuestro Señor Jesucristo, tendré que abandonar este mundo, así que me esforzaré para que después de mi partida puedan recordar continuamente todas estas cosas. Cuando les dimos a conocer la venida con poder de nuestro Señor Jesucristo, no lo hicimos inspirados por fanáticas leyendas, sino porque fuimos testigos oculares de su grandeza. Él recibió, en efecto, honor y gloria de Dios Padre cuando vino sobre él aquella voz que procedía de Dios sublime: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Y esta es la voz venida del cielo, que nosotros escuchamos cuando estábamos con Él en la montaña santa. Tenemos también la palabra de los profetas. Es muy firme y la hace bien en dejarme iluminar por ella, pues es que como una lámpara que ilumina en la oscuridad hasta que despunte el día y lucero matutino brille en sus corazones. En relación con esto, sepan que ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia, pues ninguna profecía procede de la voluntad humana, sino que, impulsados por el Espíritu Santo, algún hombre hablaron aparte de Dios. Capítulo 2. Contra los falsos maestros. Como hubo falsos profetas en el pueblo, también entre ustedes habrá falsos maestros que provocarán sectas perniciosas. Negarán al Señor que los rescató y atraerá sobre sí una inmensa ruina. Muchos se sumarán a sus desvergüenzas y por su culpa serán difamados del camino de la verdad. Llevados de su codicia, buscarán aprovecharse ustedes con palabras engañosas. Pero hace tiempo en que está decretada su condena y a punto de iniciarse su perdición. Porque sabemos que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó a las cavernas tenebrosas del abismo y ahí los retiene para el juicio. Tampoco perdonó a quien vivieron en los orígenes, aunque sí preservó a Noé, cuando con otros 7, por el mensaje de justicia divina,
sino que desencadenó el diluvio sobre aquel mundo de pecadores. No libró de la destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, sino que las redujo a cenizas como escarmiento para los que pecaran después. Libró en cambio al justo Lot, que, afligido por la conducta lujuriosa de aquellos libertinos, sentían torturados día tras día su buen espíritu por las perversas acciones que oían y veían entre sus vecinos. Y es que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven religiosamente y reservan a los malvados para castigarlos el día del juicio, sobre todo a los que corren detrás del suicidio y desordenados apetitos y a los que desprecian la autoridad de Dios. Atrevidos y arrogantes, no temen hablar al mal de los seres gloriosos, siendo así que los ángeles, superiores en poder y fuerza, no se atreven a maldecirlos en presencia del Señor, sino como animales irracionales destinados por su naturaleza a ser cazados y degollados. Hablar mal de los que desconocen y como bestias perecerán, recibirán el pago de su maldad, ponen sus delicias en el placer a pleno día, son perversos y viciosos y se deleitan en sus mentiras mientras banquetean alegremente con ustedes. Miran a las mujeres adúlteras con ojos llenos de pasión y no se cansan de pecar. Intentan seducir a los débiles, tienen el corazón inclinado a la codicia. Son unos malditos. Han abandonado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balán, hijo de Beor, que buscan una ganancia injusta y fueron reprochados en su propia falsa. Una burra muda, expresándose en voz humana, puso de manifiesto la locura del profeta. Ese hombre son manantiales sin agua, nubes impulsadas por el huracán. Una oscuridad profunda les espera. Pronuncian discursos vanidosos y suben con desenfrenados placeres carnales a quienes acabarán de apartarse de los que viven en error. Les prometen libertad y ellos que son esclavos de la corrupción, porque cada uno es esclavo de aquello que lo domina. Y es que si después de haber huido de la corrupción del mundo por haber conocido al Señor y el Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos, su situación final es más lamentable que la primera. Mejor les sería no haber conocido el camino de la justicia que apartarse de los santos preceptos que lo fueron transmitidos después de haber conocido dicho camino. Les pasa lo que dice el refrán: el perro vuelve a su propio vómito y el puerco recibe lavado vuelve a revolcarse en el lodo. Capítulo 3. La llegada del día del Señor. Esta es ya, hermanos queridos, la segunda carta que les escribo. En ambas pretendo, a base de recuerdos, despertar en ustedes un sano criterio y recordarles el mensaje que ya les anunciaron los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador que los transmitieron sus apóstoles. Sepan ante todo que en los últimos días vendrán hombres burlones, de esos que siguen sus propios caprichos y le dirán con ironía: ¿dónde están las promesas de su gloriosa venida? Ya han muerto nuestros padres y todos están iguales que el principio del mundo. Pero quien dice esto ignora que antiguamente existieron unos cielos y una tierra a los que Dios con su palabra hizo emerger del agua y consolidó en medio del agua. Aquel mundo parecía inundado por el agua. En cuanto a los cielos y la tierra de ahora, la misma divina palabra los tiene reservados para el fuego, conservándolos hasta el día del juicio y de la destrucción de los hombres pecadores. Una cosa, hermanos queridos, no pueden ignorar, que un día es para el Señor como 1000 años y 1000 años como un día. Y no es que el Señor se retrase en cumplir su promesa como algunos creen, simplemente tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos se conviertan. Pero el día del Señor llegará como un ladrón, y ese día los cielos se derrumbarán con estrépito, los elementos del mundo se desintegrarán, consumidos por el fuego, y la tierra y todo lo que se haya hecho en ella saldrá a la luz. Exhortación a una vida santa. Si todas las cosas van a desmoronarse de ese modo, ¿qué conducta tan santa y tan religiosa deberá ser la de ustedes, mientras esperan y apresuran la venida del día de Dios, ese día en que los cielos se desintegrarán en llamas y elementos del mundo, consumidos por el fuego, se derretirán? Nosotros, sin embargo, según la promesa de Dios, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, en lo que habita la justicia. Por tanto, hermanos queridos, mientras esperamos este acontecimiento,
procuren vivir en paz con Dios, limpios e irreprochables ante Él, considerando que se salvan gracias a la paciencia de nuestro Señor. En ese sentido, les he escrito también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue otorgada. Lo hace en todas las cartas en las que se ocupa de estas cosas, en las que hay algunos puntos diferentes de comprender, puntos que quieren que no tiene instrucción y firmeza interpretar erróneamente, como hace el resto de la Escritura, ganándose así su propia perdición. Conclusión. En cuanto a ustedes, hermanos queridos, puesto que conocen esto de antemano, manténganse en guardia para que no les arrastre el error de lo que viven sin ley y se derrumben la fortaleza de ustedes. Crezcan en gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él la gloria, ahora y por siempre. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado esta segunda carta de San Pedro, donde no solamente resume todo lo que desea, sino también de lo que nosotros debemos de contemplar, una llegada del Señor, pero que tenemos que tener esa conducta recta y una buena intención. Pensemos y meditemos si realmente tenemos esa recta intención. Meditemos un poco la palabra de Dios. Habiendo meditado la segunda carta de San Pedro, pasemos ahora a la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. Agradar al Señor. Pero lo demás, hermanos, les rogamos y exhortamos en el nombre de Jesús, el Señor, que de la misma manera que aprendieron de nosotros como conviene que se comporten y agraden a Dios, cosa que ya hacen, así les sigan haciendo para progresar todavía más. Conocen las normas que les dimos de parte de Jesús el Señor, porque esta es la voluntad de Dios, que vivan como consagrados a Él y huyan de la lujuria, que cada uno de ustedes vivan santa y respetuosamente con su mujer, sin dejarse llevar por la pasión como las hace los paganos que no conocen a Dios, y que en este punto nadie ofenda e injurie a su hermano, porque el Señor pedirá cuenta de todo esto, como ya las habíamos dicho y recalcado, pues no nos llamó Dios a vivir en la impureza, sino a vivir como consagrados a Él. Por tanto, el que desprecie estas normas de conducta, no desprecia a un hombre, sino a Dios, que es quien les da su espíritu. Invitación al amor y al trabajo. Acerca del amor fraterno no es necesario que le escriba, porque ustedes mismos han aprendido de Dios a amarse los unos a los otros. Así lo practican con todos los hermanos que viven en Macedonia. Sin embargo, hermanos, los exhortamos a que progresen más y más, y a que pongan su empeño en vivir pacíficamente, ocupándose cada uno de lo suyo y trabajando en su propia mano, como lo hemos recomendado. Así se ganará el aprecio de los que no son cristianos y no tendrán necesidad de nadie. El destino de los que mueren. No queremos, hermanos, que permanezcan ignorantes cerca de lo que ya han muerto, para que no se entristezcan como la que no tienen esperanza. Nosotros creemos que Jesús murió y resucitó y que, por tanto, Dios llevará consigo a los que han muerto unidos a Jesús. Y eso es lo que les decimos como palabra del Señor, que nosotros, los que estamos vivos, los que aún quedamos cuando venga el Señor, no tendremos ventaja sobre los que han muerto. Porque cuando se dé la orden, cuando se oiga la voz del arcángel y resuene la trompeta divina, el Señor mismo bajará del cielo y los que murieron unidos a Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que aún quedamos vivos, seremos llevados sobre la nube por los aires junto con ellos al encuentro del Señor. De este modo estaremos siempre con el Señor. Anímense pues unos a otros con estas palabras. Capítulo 5. El día del Señor vendrá como un ladrón. En cuanto al tiempo y a las circunstancias, no tienen, hermanos, necesidad de que les escriba. Saben muy bien que el día del Señor vendrá como un ladrón en plena noche. Cuando la gente crea estar segura y en paz, entonces la ruina caerá de repente sobre ellos, igual que los dolores de parto sobre la mujer embarazada, y no podrán escapar, vivir como hijos de la luz. Pero ustedes, hermanos,
No viven en la oscuridad, por tanto el día del Señor no debe sorprenderlos como si fuera un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz, hijos del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. Por tanto, no nos quedemos dormidos como hacen los demás, sino estemos atentos y vamos sobremente. Los que duermen de noche duermen, los que se emborrachan de noche se emborrachan. Pero nosotros, que somos del día, debemos vivir con sobriedad y cubiertos con la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de la salvación como casco protector, porque no nos ha destinado Dios al castigo, sino a lograr la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros a fin de que, tanto como despiertos como dormidos, vivamos unidos a Él. Por tanto, anímense mutuamente y contribuyan al bien de unos para otros como ya lo están haciendo. Vivir en armonía, evitando el mal. Les rogamos, hermanos, que aprecien a quien trabaja entre ustedes y los dirige y los corrige en el nombre del Señor. Corresponda a su trabajo con amor siempre creciente y vivan en paz unos con otros. También les rogamos, hermanos, que corrijan a los indisciplinados, que alienten a los acomplejados, que sostengan a los débiles, que tengan paciencia con todos. Estén atentos que ninguno devuelva el mal por mal. Al contrario, esfuércense por hacer siempre el bien unos a otros y a todos. Estén siempre alegres. Oren en todo momento. Den gracias por todo, por esta es la voluntad de Dios con respecto a ustedes como cristianos. No apaguen la fuerza del Espíritu. No menosprecien los dones proféticos. Examínenlos todos y quédense con lo bueno. Apártense de todo tipo de mal. Súplica final y despedida. Que Dios les dé la paz, les ayude a vivir como corresponde a auténticos creyentes, con todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Se conserve sin falta alguna parte para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y cumplirá sus palabras. Hermanos, oren también por nosotros. Saluden a todos los hermanos con el beso santo. Les suplico por el Señor que esta carta sea leída a todos los hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado el final de la primera carta de los Tesalonicenses, y es muy interesante cómo San Pablo, en ese cariño, en esa sensibilidad para este pueblo que realmente se ve que está muy unido y que está siguiendo el camino, los hace y los exhorta a no perder ese amor y sobre todo a vivir en esa comunión, pero especialmente de dar testimonio a la fe. Meditemos qué tanto estamos unidos en el amor, en la comunión y viviendo la fe. Meditemos un poco la palabra de Dios. Habiendo meditado la primera carta a los Tesalonicenses, pasemos ahora al libro de los Proverbios, capítulo 30, versículos del 17 al 19. El que se burla del padre y desprecia a su madre cuando envejece, los cuervos le sacarán los ojos y las águilas lo devorarán. Hay tres cosas que me sobrepasan y en una cuarta que no logro entender: el camino del águila en el cielo, el camino de la serpiente sobre la roca, el camino del barco en alta mar, el camino del hombre por la mujer. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oración final. Señor, que siempre estemos firmes en la fe, que podamos proclamar la gloria del Señor en nuestra vida, que podamos estar unidos en el amor y que tus misterios sean un aliento para poder seguirte conociendo, amarte y buscarte. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, familia, vamos a tener un día más de lectura de la palabra, esperando que podamos ir perseverando y sobre todo viviendo esta gran experiencia. Que tengas un bonito día y una fantástica semana. Bendiciones.